Gloria sea al Señor, mis hermanos. Vamos a ir directamente a nuestro pasaje bíblico que he escogido en el día de hoy. Por favor, vayan a la epístola de Primera de Juan, del apóstol Juan, al último capítulo, al capítulo 5. Juan. Si no tiene Biblia, compártala ahí, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Compártale la Biblia, la lectura, a su hermano, a su hermana que esté a su lado. Y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, y comenzamos en el versículo 13. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? La palabra del Señor dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. De nuevo te damos, Señor, porque tu presencia está aquí. Espíritu Santo de Dios, tú estás con nosotros. Te suplicamos que seas tú dándonos el entendimiento de tu bendita palabra. Sin ti no puedo hacer nada, Espíritu Santo. Sin ti la iglesia no tiene el poder. Sin ti, Espíritu Santo, tu palabra no será compartida. Sin ti nadie podrá ser salvo, porque tú eres el que convences. Por eso te pedimos tu presencia en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y tus hijos dicen, amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. He titulado este sermón, ¿qué debemos saber los cristianos? Ahora les digo por qué escogí este título. El apóstol Juan termina esta epístola recordándonos lo que debemos saber como cristianos. Esta epístola fue escrita para creyentes en Cristo, no para los que leyeran la palabra como fue escrito el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está escrito como Evangelio de las buenas nuevas para que todo aquel que pueda leerlo pueda ver que puede tener la vida eterna. ¿Ven? Pero aquí el apóstol Juan está
hablando a creyentes ya en Cristo, como usted y como yo. Levanten su mano. ¿Quién ha creído en el Señor? Ok, gloria a Dios. Entonces Él nos va a hablar a usted y a mí. ¿Ok? Él es el que nos va a hablar. Y el Señor dice en su palabra, en esto, el apóstol Juan, si vemos con cuidado, 6 veces repite la palabra sabemos. Él dice, en el primero dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el 15 dice, y sabemos. En el 18 dice, y sabemos. En el 19 dice, y sabemos. En el 20 dice, y sabemos. Entonces, ¿por qué habla todo esto y por qué repite todas estas palabras? El propósito es que no ignoremos lo que tenemos en Cristo. Ese es el propósito. Primero, que tenemos vida eterna. Segundo, que Dios nos oye. Tercero, que Él contesta nuestras peticiones. Cuarto, que no debemos practicar el pecado. Quinto, que somos hijos de Dios. Sexto, nos dio el conocimiento espiritual. Todas estas 6 cosas están aquí. Pero yo voy a tratar de explicar lo que el Espíritu Santo me dé. Amén, hermano. Lo que me ha dado. En el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Lo primero es que la palabra tiene un propósito. El propósito aquí es que sepamos lo que tenemos a través de Cristo Jesús. Usted como creyente tiene todas estas cosas que el Señor lo dice a través de su evangelista, de su apóstol, Juan. Del mismo modo que habló el apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 31, dice él, vamos a ir a la Biblia, hermano, vamos a ir, 20, 31, del apóstol Juan. Dice, el propósito del libro, o sea, de lo que escribió, ya al final, el apóstol Juan está diciendo, ¿cuál es el propósito por el cual he escrito todo esto? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Si están perdidos es Juan 20, 30. 31. Gracias, hermano. Pero estas se han escrito para que creáis. O sea que todas estas cosas que están en el Evangelio, que el apóstol Juan ha escrito, dice, es con el objetivo, la palabra de Dios, de que creáis en un futuro. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando usted crea, dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el mismo apóstol escribió esto y escribió la epístola y dice, estas cosas también. Lo mismo que dijo allá en el Evangelio, a los que podrían creer, a los que leían el Evangelio, nos habla ahora directamente a nosotros los creyentes. Y dice, estas cosas os escribo ¿a quién? A vosotros que creéis, a usted y a mí, en el nombre del Hijo de Dios. A usted y a mí que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios.
Él nos está hablando ahora. Dice, para que sepáis. La epístola va dirigida a los creyentes para que tengamos la seguridad. Dice, para que sepáis, para que no haya duda que tenemos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Porque vamos a comenzar por eso. ¿Qué es vida eterna? Un periodo de tiempo. Porque cuando escuchamos vida eterna, en definición decimos vamos a vivir eternamente con Dios, ¿sí? Y es válido, es válido. Pero la Biblia nos dice qué es la vida eterna. En Juan 17:3. El Señor Jesucristo hablando nos dice qué es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es una persona, ¿no es cierto? ¿Quién? Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay dos condiciones para tener vida eterna: que conozcas a Dios y conozcas a Cristo a quien Él envió. ¿Estamos claros en eso? No puedes tener vida eterna si no conoces a Dios. No podemos tener vida eterna si no conocemos a Dios. Porque si no crees en Cristo, no puedes conocer a Dios. ¿Entendieron esto, mi hermano? Si no conoces a Cristo, si no crees en Cristo, no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que nadie puede llegar al Padre, nadie puede conocer al Padre sino a través de Cristo Jesús. Entonces Él dice, estas cosas quiero que sepáis, que estén firmes, que usted tiene vida eterna, porque a través de Cristo has conocido al Dios verdadero. Pero más adelante y después dice el Señor, el que me conoce a mí, conoce a Dios. Hablando con Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué hizo? ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Felipe, tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. ¿No sabéis que el Padre y yo uno somos? Amén, mi hermano. Entonces, Cristo es el único medio para alcanzar la salvación y la comunión con Dios. Ahora que usted ha conocido al Dios verdadero a través de Cristo Jesús, usted puede decir, yo voy a vivir eternamente con Él. Amén, mi hermano. No puede decirlo si usted no lo conoce. Si usted no conoce a Dios y si usted no ha sido guiado por el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, usted no puede decir que tiene vida eterna. Porque es un regalo de Dios. El apóstol Pablo quiere que estemos firmes y sepamos que tenemos vida eterna y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Estos son pautas que son irrevocables. Son la médula de la doctrina cristiana. En Cristo Jesús tenemos salvación. Entonces, y esta es la confianza, dice en el versículo 14, que Él nos oye. Entonces,
Primero, tenemos vida eterna. Segundo, Él nos garantiza que Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta es, ¿y cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando vamos a la presencia del Señor y vamos a pedirle algo, ¿cómo lo hacemos? En oración, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo voy a orar, yo le voy a pedir al Señor que me ayude. Pero cuando va usted solo, el Señor no le escucha, porque tenemos un intermediario que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendieron esto, mi hermano? El primer invitado en su oración tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Cristo es nuestro abogado. Dice, porque abogado tenéis en el cielo. ¿A quién? A Cristo. Cuando el acusador llega a acusarnos, el Señor Jesucristo dice, yo pagué por él. Ya todo está pago. Dice que en la cruz del Calvario dijo, tetelestai, todo ha sido pagado. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí. Para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, debemos pedir la intercesión del Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Por qué tenemos que pedir? Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 8. Romanos 8, 26 y 27 dice la palabra del Señor así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad que tenemos en la oración? Que no conocemos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No la conocemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que en nuestra oración, el Espíritu Santo presenta nuestra oración al Padre, porque el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. ¿Sí o no? Esa es la promesa, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo conoce todas nuestras intenciones y conoce toda la mente de Dios, porque Él es Dios. Amén, mi hermano. Por lo tanto, en sus oraciones, cuando el Espíritu Santo está intercediendo, Él sabe la voluntad del Padre. Y cuando el Espíritu Santo nos ayuda, dice la palabra del Señor, que su voluntad es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Usted acepta la voluntad de Dios. Porque ese es el punto, que cuando usted ore, la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha presentado esa oración delante del Padre, y el Padre va a contestar de acuerdo a lo que le dice el Espíritu Santo de Dios, porque Él conoce lo nuestro. Cuando viene la respuesta del Señor, entonces es la buena voluntad de Él y es buena. Usted se siente tranquilo, es agradable y es perfecta y sigue caminando con el Señor. Amén, mi hermano. Estas cosas son espirituales y se tienen que discernir en el Espíritu, dijo Pablo. Entonces, dice el versículo 15, si ya ha pasado esto, si ya sabes que tienes vida eterna, si ya sabes que el Señor te ha escuchado tu súplica,
tu oración. Sabemos que Él nos oye porque hemos tenido la intercesión del Espíritu Santo. Y como Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermano, qué interesante. Pablo nos dice a nosotros, mire, ustedes son salvos porque la gracia de Dios ha sido derramada en vuestros corazones, porque han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque conoces que el Espíritu Santo de Dios está contigo, que Él intercede ante mí y yo contesto tu petición. Él contesta nuestra petición. Sabemos que Dios nos oye. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque conoce lo íntimo de nosotros y lo íntimo de Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? Él conoce lo íntimo suyo. El Espíritu Santo de Dios conoce todo, mi hermano. Todo, absolutamente todo lo suyo, sus pensamientos, conoce todas nuestras acciones. Para Él nada está escondido, porque Él vive aquí en nosotros. Amén, mi hermano. Él conoce absolutamente todo. Él vive en nosotros. Dice Corintios 2, porque ¿quién sabe? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en usted y vive en mí. Por eso tenemos la confianza que Él nos oye. Tenemos las peticiones que le hacemos. Él contesta nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad y la aceptamos porque nuestro intercesor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence de pecado y convence también de las bendiciones de Dios. Amén, mi hermano. Él es el que convence. De forma natural usted no dice, ahora que somos cristianos, esto es de parte de Dios, gracias Señor. Pero en el mundo no es así. En el mundo dice, oh, yo lo logré porque yo tengo tantas cosas que yo he hecho. Yo he trabajado muy fuerte en esta compañía y por eso merezco que sea el gerente. ¿Sí ha escuchado? Eso se ve. Yo he trabajado, por lo tanto yo merezco esto. Pero en el campo del Señor, con el Señor es, todo lo que usted tiene, viene del Señor para usted. Amén, mi hermano. Y cuando usted le da la gloria a Él, Él le da más para que le siga dando la gloria a Dios. ¿Le creen al Señor, hermano? Usted le da la gloria a Dios y Él le da más. Dele la gloria a Él por el esposo que tiene. Dele la gloria a Él por la esposa que tiene. Dele la esposa a Él dele la gloria a Él por la familia que tiene. Y ¿sabe qué, mi hermano? Dios va a trabajar en todo lo que usted se lo presente y le dé gloria a Él. Amén, mi hermano. Nuestras fuerzas no podemos, hermano. No se canse. No se canse. Tenemos un gran intercesor que es el Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar. En esta parte cambia de los versículos 16 al 17, repite 4 veces, habla del pecado de muerte. Dice, si alguno viere a su hermano, pero mira hermano, tengan en cuenta bien esto, el apóstol Juan está hablando aquí y dice, si alguno viere a su hermano, dígale al que está a su lado, hermano, ¿es su hermano o no es su hermano? Conocemos, y Pablo está hablando aquí a los creyentes, por lo tanto él les dice, hermano. Y si sabemos, dice, si alguno viere a su hermano en Cristo cometer pecado, que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Y vuelve y sigue. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí el apóstol dice, por el pecado de muerte, yo no digo que se pida. Tampoco él dice, no pida. ¿Sí o no? Él no dice, no, no pida. Dice, yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte entonces? Hay varias interpretaciones. Hay unos que dicen que el pecado de muerte es la apostasía. ¿Usted ha escuchado eso? Apostatan de la fe. Reyectan de todo lo que sea de los principios cristianos, de los principios espirituales. Pero si es así, ¿por qué Juan lo llama hermano? Ahora, aquí entra una interpelación, un paréntesis que dice, porque yo no puedo saber quién es salvo y quién no. Pero el apóstol está hablando a creyentes. Él no se está refiriendo si es salvo o no es salvo, no dice al creyente, al hermano. Entonces, en esta parte no está la apostasía, porque si de verdad usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted no apostata de la fe. ¿Escucharon bien, mi hermano? Si de verdad usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted no va a apostatar de la fe. Entonces no es apóstata. Hay muchos que dicen, yo creía en eso por un tiempo, pero ahora yo no creo. Él no es apóstata, él nunca creyó. Amén, mi hermano. Él nunca creyó. No lo llame apóstata. Entonces el apóstol Juan dice aquí, a los hermanos, a los creyentes, no pueden apostatar de la fe. Porque el que ha creído está sellado por el Espíritu Santo de Dios, y si usted ha creído, usted no apostata de la fe. Otros apostatan de la fe. Otros dicen, yo allá no creo en eso. Allá las iglesias no lo llaman a uno sino para sacarles el dinero del bolsillo. Comienzan cualquier cantidad de cosas. Y hablan contra lo que hizo el Señor Jesucristo. Hay otra interpretación. Y en esta es bien, hay una línea bien delgadita. Otros dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, todo pecado te será perdonado. Toda blasfemia y todo pecado te será perdonado. Pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, ni en esta vida, ni en la postrera será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia? Es la oposición consciente y endurecida a la verdad. Y esto aleja al hombre de la humildad y el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Usted está aquí porque se arrepintió de sus pecados, y arrepentirse es ir en esta línea y voltear aquí. ¿Me entendieron, hermano? El arrepentimiento, reconocer que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Cristo vino a salvarnos, y reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, en eso consiste el arrepentimiento. Por lo tanto, la blasfemia del Espíritu Santo no se puede considerar el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto, hermano? Y si usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, usted no es cristiano. Simple. Usted no puede ser cristiano si usted tiene una blasfema contra el Espíritu Santo. Pero el apóstol dice que es un hermano en la fe. En Cristo entonces no es esto.
¿Cuál es el pecado de muerte? Vemos que el apóstol primero se refiere a una persona que ha creído en Cristo. Por lo tanto, es un pecado que conlleva a la muerte física si se rehúsa a arrepentirse. ¿Entendieron esto, mi hermano? Cuando el Señor habla aquí, cuando el apóstol habla de un pecado de muerte, es de una muerte física, no espiritual. De un pecado que usted no ha querido arrepentirse y abandonarlo, y como resultado va a llegar el juicio divino. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron esto, hermano? Yo escuchaba a un hermano, no me acuerdo bien, que decía que un hermano de la fe había conocido al Señor y fue a su país y en un accidente de tránsito murió quemado, calcinado. ¿Por qué le pasó esto? Porque no se arrepintió de un pecado que lo podía conducir a la muerte. Hay muchos, hermano, hay muchos que han conocido al Señor y no se han arrepentido de verdad, no se han apartado y continúan en un pecado, practicando el pecado. ¿Sabe lo que es practicar, mi hermano? Mire, cuando usted va al gimnasio y practica y levanta pesas, ¿qué hace? Se le aumentan los músculos, ¿sí o no? Así es el que practica el pecado. El pecado se fortalece de tal manera que se enseñorea de usted, pero no del Espíritu Santo que vive en usted. ¿Entendió, mi hermano? No del Espíritu Santo que vive en usted. Entonces, Dios permite tantas cosas hasta que llega el juicio del Señor. Y preferible es arrebatarlo, dice en 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. El pecado de muerte es un pecado consuetudinario que usted no se arrepiente, que no quiere abandonarlo, entonces puede llegar a que Dios pase el juicio y usted pierda su vida física. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en esto, mi hermano, en el pecado de muerte, el pecado que consuetudinariamente nos rehusamos a arrepentirnos y a abandonarlos, y como resultado viene un juicio divino. Yo no sé qué usted practique, yo no sé en qué posición usted esté. Dice el Señor en su palabra que cuando la iglesia de Corinto se reunían a celebrar la cena del Señor, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan lo que dice? Que tomaban vino y se emborrachaban y hacían de todo. Dígame, hermano, ¿qué no hace un borracho? Y usaban la cena del Señor para eso. Y el Señor les dice, por lo cual, por tomar la cena del Señor, por no discernir, por no apartarse, dice el Señor en su palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos han muerto. ¿Por qué? Porque no dejaron el pecado que los asediaba y practicaban el pecado. Pero lo bueno y maravilloso es que dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos, sí, pero no lo practicamos. Amén, hermano. Es la diferencia. Pecamos. El mismo apóstol Juan dice, aquel que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. Todos pecamos.
Pero dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios nos guarda, Dios nos protege. Tenemos un protector divino, tenemos una victoria espiritual en Cristo, porque Él nos hizo libres. Una cosa es que pequemos y otra que practiquemos, que ejercitemos, que vivamos en el pecado. Y Él dice que no nos toca. Esta palabra, dicen que en el griego no es tocar, sino que es apoderarse. No tiene el poder el enemigo de apoderarse de nosotros y destruirnos. El ejemplo está en Job. ¿Qué le dijo el Señor? Tócalo, pero su vida le pertenece a mí. Y Dios puede permitir que el enemigo nos toque, pero no que nos destruya. Amén, mi hermano. Eso es lo que debemos saber. Que tiene y permite el Señor que el enemigo nos toque, pero no permite, nunca permitirá que Él nos destruya, porque el enemigo nos puede tocar, pero no nos puede sujetar ni retener, ni llevárselo, porque ya tenemos un dueño. ¿Amén, mi hermano? Si a usted le pertenece a Cristo, usted primero no pierde su salvación. Amén, mi hermano. Usted no pierde su salvación, porque es un regalo de Dios. Y si usted no hizo nada para ganarlo, ¿qué puede hacer para perderlo? Amén, mi hermano. Es un regalo. Es un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Por lo tanto, la salvación no se pierde si verdaderamente usted ha confiado en el Señor. Y en el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios, porque somos nacidos en Dios. Segunda de Corintios dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Usted le cree al Señor? Si usted está en Cristo, es nueva creación. Dios ha hecho cosas nuevas en usted, lo creó, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y sabemos que si somos hijos de Dios, somos nacidos de Él y le pertenecemos a Él. Y pase lo que pase aquí, estaremos con Él cuando Él venga o cuando nos presentemos delante de Él. Amén, mi hermano. El mundo entero, dice aquí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero de los que están sin Dios, el mundo entero de los que están sin Cristo, sin esperanza, pero Dios puede devolverlo a la vida como lo hizo con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén, hermano. Usted tiene que tener en cuenta esto, hermano. Dios nos devolvió la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso dice la palabra del Señor, que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Sabemos que Él es el verdadero, sabemos que Él es el genuino, y estamos en el verdadero, en el genuino, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hermanos, usted tiene que saber que en Cristo Jesús, como dice la Escritura, somos más que vencedores. Amén, mi hermano. Somos más que vencedores. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dice el Señor, apártense
de los ídolos. A lo último dice, apártese de los ídolos, porque usted ya no le pertenece a los ídolos, usted le pertenece a Dios. Amén, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque sabemos, Señor, y no ignoramos todo lo que tú nos has dado, mi Rey amado. Sabemos que tenemos vida eterna, Señor. Sabemos que tú contestas nuestras oraciones. Sabemos que el Espíritu Santo presenta nuestra oración, Señor, y que se hace tu santa voluntad, Padre eterno. Sabemos, Padre mío de la gloria, que somos nacidos de ti, que te pertenecemos. Y que pase lo que pase, tú estás en medio nuestro, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra a ti. Si hay alguien, Señor, aquí que no te conoce, hoy es el día que puede rendir su vida a aquel que lo puede todo. Padre eterno, porque todas estas cosas que se han escrito, dijo Juan, es con el propósito de que creáis en el Hijo de Dios, que conozcan a Dios y crean en Cristo Jesús. Pero ahora como creyentes, Señor, llegamos ante ti con un corazón contrito y humillado a pedirte que nos ayudes en este pecado de muerte, Señor. Un pecado, Padre mío, de la gloria que nos puede llevar a consecuencias mayores. Pero recurrimos a tu bondad, a tu misericordia. Que tu palabra sea lámpara en nuestro caminar, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, Padre eterno. Y tu palabra nos dice que cuando yo soy débil, tú eres fuerte, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Bendícenos. Bendice a tu congregación, Señor. Bendice a los que están presentes como los que no pudieron venir. Danos, Padre mío, ese aliento de vida que eres tú. Que lo sepamos que vives tú en nosotros, Señor. Y que en ti somos más que vencedores. Ya no somos esclavos, porque tú nos hiciste libres. Y somos libres en Cristo Jesús. Bendícenos en esta nueva semana, Señor. Bendice nuestras familias aquí como en nuestros países. Bendice nuestros trabajos. Bendice nuestros jefes también, Señor. Bendice tu palabra. Bendice tu obra, Señor. Te suplicamos por esta escuela, Padre mío de la gloria, donde los niños recibirán la instrucción tuya. Te suplicamos también por estos gastos que hay aquí, Señor. Pero nosotros como hijos tuyos sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y tus hijos dicen, amén. Señor los bendiga, mis hermanos.